Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Mi nombre es Rafael Sebastián Ortiz Villota, soy estudiante de Ingeniería Civil de tercer semestre de la Universidad del Cauca. En la presente presentación le voy a explicar un poco sobre las investigaciones in situ. En primer lugar, vamos a dar una información general sobre qué son las investigaciones in situ. Bueno, tenemos que las investigaciones in situ constituyen una parte muy esencial de los estudios geológico-geotécnicos necesarios para el desarrollo de proyectos y la construcción de obras en ingeniería. De ellos dependen los parámetros y las propiedades que definen las condiciones del terreno en donde se realizarían proyectos de construcción, cimentación, excavaciones, túneles, entre otras. Por otra parte, tenemos que estas investigaciones in situ tienen un objetivo principal, el cual es conocer y cuantificar las condiciones del terreno que puedan afectar la viabilidad del diseño y la construcción de una obra o una estructura en función de la dimensión o naturaleza de su proyecto. Los estudios geológicos geotécnicos y por lo tanto las investigaciones deberían alcanzar los siguientes objetivos, los cuales podrían llegar a ser establecer la viabilidad del lugar o el emplazamiento en función de las condiciones geológicas y geotécnicas y geoambientales también del proyecto. Por otra parte, tenemos seleccionar los emplazamientos o trazados más favorables bajo las citadas condiciones. Otro sería identificar los problemas de inestabilidad del terreno, los riesgos geológicos, determinar las propiedades geotécnicas necesarias para el diseño y la construcción de las estructuras. Ahora tenemos algunos métodos o técnicas para desarrollar estas investigaciones in situ, las cuales nos permiten obtener datos más precisos sobre las propiedades de los suelos y las rocas en el lugar del estudio, lo cual va a ayudar a comprender mejor la estabilidad del terreno, la capacidad de carga, las deformaciones de los suelos, entre otros aspectos geotécnicos relevantes. La información recopilada se utilizará para el diseño y la construcción de estructuras geotécnicas más seguras como las cimentaciones, los taludes, las excavaciones, entre otros. Es importante destacar que las investigaciones in situ deben completarse con estudios de laboratorio, análisis geotécnicos para obtener una comprensión completa y precisa para el comportamiento del suelo y las rocas en un sitio determinado. Bueno, en primer lugar tenemos los ensayos in situ. En el campo de la geología los ensayos in situ son pruebas y mediciones realizadas directamente en el terreno para obtener información sobre las características geológicas del sitio en particular. Estos ensayos se llevan a cabo con el objetivo de comprender la composición de los subsuelos, las propiedades físicas de las rocas y el comportamiento geotécnico de los materiales geológicos. Tenemos dos casos, los cuales vamos a explicar, el cual sería el ensayo de penetración dinámica, o también llamado DPT, y los ensayos de penetración estática. Los ensayos de penetración dinámica son similares a los de penetración estático o CPT, pero se utiliza un martillo para golpear la sonda y medir la resistencia del suelo. Se utiliza para evaluar la capacidad portante y la compactación del suelo. En segundo lugar, tenemos los ensayos de penetración de carga estática, el cual se aplica en cargas controladas a través de las placas de la superficie del suelo para evaluar la capacidad de las cargas y las acementaciones esperadas. Por otra parte, tenemos el método de sondeos geotécnicos. Los métodos de sondeo geotécnico se realizan perforaciones en el terreno utilizando equipos de perforación para obtener muestras del suelo y rocas a diferentes profundidades. Hay que tener en cuenta que los procedimientos de perforación dependen de la naturaleza del terreno y del tipo de muestreo y testificación que se vaya a realizar. Estas muestras se analizan en el laboratorio para determinar las propiedades físicas y mecánicas del suelo. Algunos de los ejemplos que vamos a explicar son el sondeo de rotación, el cual implica una rotación de una broca para perforar el suelo y extraer muestras a medida que esta misma avanza. Se utilizan para suelos cohesivos y para rocas. Por otra parte tenemos el sondeo de percusión, el cual utiliza una herramienta de percusión como un martillo para golpear y romper el suelo mientras se avanza en la perforación. Se utiliza en suelos granulares y en rocas. Por otra parte tenemos la prospección geofísica. ¿Qué es la prospección geofísica? Es un conjunto de métodos y técnicas utilizados para investigar el subsuelo y obtener información sobre las propiedades físicas
y características geológicas de cualquier tipo de terreno. Estos métodos se basan principalmente en la medición y en el análisis de diferentes fenómenos físicos como la gravedad, el magnetismo, la resistencia eléctrica, las ondas sísmicas, las propiedades electromagnéticas, pues entre otras. La prospección geofísica es ampliamente utilizada en la explotación de recursos naturales, en la ingeniería geotécnica, la geología ambiental y en las investigaciones pues científicas. Algunos de los métodos más utilizados en la prospección geofísica tenemos los métodos eléctricos, los cuales son aquellos que estudian la respuesta del terreno cuando se propaga a través de las corrientes eléctricas continuas o DC. Este método mide la resistencia eléctrica del subsuelo para identificar variaciones de las propiedades eléctricas de los materiales geológicos, como también se utilizan corrientes eléctricas inyectadas en los suelos del terreno a estudiar, y se miden las diferencias de potencial resultantes para determinar las distribuciones de resistencia. Y por otra parte tenemos los métodos sísmicos, los cuales estudian la propagación en el terreno de ondas sísmicas producidas artificialmente, estableciendo su relación con las configuraciones geológicas. Ya, muchas gracias por su atención.